Bueno, hermanos, en esta mañana nuestro sermón tiene por título La metáfora de la luz y las tinieblas. Y vamos a estar desarrollándolo en la primera carta de Juan, capítulo 1, versos 5 al 7. Primera de Juan, capítulo 1, versos 5 al 7. Acordémonos que esta carta la venimos exponiendo en los domingos anteriores y hoy nos tocan estos versos que vamos a leer a continuación. Dice la escritura de la siguiente manera: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Las figuras literarias, o también conocidas como figuras retóricas, se usan como recursos para ilustrar y transmitir verdades que el escritor quiere dejar como un sello en el corazón de sus lectores. Con el uso de estas figuras se emplean palabras dotadas de expresividad, belleza y verdad con el objeto de sorprender, emocionar, sugerir o persuadir a las personas. Dentro de las figuras literarias encontramos la metáfora, por medio de la cual una realidad o concepto se expresan por medio de una realidad o concepto diferente con lo que lo expresado guarda cierta relación de semejanza. Es decir, es como transmitir la identidad, característica o esencia de valores de un objeto y trasladarlo a otro, como si la cosa semejante fuera la misma a la cosa que se está comparando. Esto es muy diferente al símil. Un ejemplo para ilustrar mucho mejor. En una ocasión llegaron unos fariseos al Señor Jesucristo. No recuerdo si fue en Jerusalén o fuera de Jerusalén, creo que fue en Jerusalén. Y el motivo por los cuales los fariseos llegaron al Señor era para decirle que Herodes lo quería matar. Y la respuesta del Señor a estos fariseos fue ir y decirle a aquella zorra. Eso lo puede encontrar en Lucas 13:32. El Señor no realizó una mera comparación usando un símil, sino que afirmó que Herodes era una zorra. O sea, usó una figura metafórica. Él estaba transmitiendo una realidad de valores a otra realidad por medio de una relación de semejanza, usando la metáfora. Entonces, ¿qué era una zorra en ese contexto? Era un animal considerado astuto, pero también era considerado despreciable, malicioso. Así se les consideraba a las personas con esas características en ese contexto. Muchas veces o hemos leído en Cantar cuando dice que cazarnos las zorras pequeñas que echan a perder la viña. Es un significado negativo relacionado con ese animal. Otro ejemplo es cuando el tiempo es muy preciado para las personas por sus múltiples ocupaciones y todo lo demás. La persona valora mucho el tiempo y expresa de una forma metafórica, el tiempo es oro. El tiempo es oro. O cuando leemos en las escrituras, cuando dice Dios es fuego consumidor,
Esto es una expresión metafórica. Dios es justo, lo cual es su esencia, sus atributos. Cuando Dios juzgue al final, aplicará su justicia retributiva, en este caso, el castigo al pecado. Y una forma de describir el carácter en aplicar esa justicia es el fuego consumidor. La Biblia enseña que Dios es espíritu. Eso no es una expresión metafórica, ya que Él es así, Dios es espíritu. Entonces hay que saber distinguir una metáfora que se aplique al ser de Dios y cuando se habla de un atributo directo del ser de Dios. En este caso, cuando leemos Primera de Juan, capítulo 1, versos del 5 al 7, el verso 5 comienza diciendo: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Vemos en este texto un contraste entre luz y tinieblas. En otros textos de la Biblia no se emplea tal contraste. Por ejemplo, muchas veces la Biblia habla de la luz y las tinieblas, enseñándonos que para Dios son lo mismo con relación a que nada se escapa de Él, nada se oculta de Él, nada se va de sus ojos, de su conocimiento. Ejemplo, cuando miramos Salmo 139, 12, dice: aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. En el caso de nuestro texto de Primera de Juan, que estamos usando como base, se usa la figura literaria de la metáfora para ilustrar un contraste entre luz y tinieblas. Mientras que en el Salmo 19, 139, 12 vemos que no se usa prácticamente este contraste, sino que para Dios es lo mismo la luz de las tinieblas, en el sentido de que Él todo lo conoce, no podemos escondernos de Él. Ahora bien, Dios es luz, pero también nos salta un interrogante. Juan también en la misma carta usa la expresión Dios es amor. ¿Será esta última expresión Dios es amor una metáfora? Dios es luz si es una expresión metafórica. Dios es amor no es una expresión metafórica. El amor se muestra como un atributo del ser de Dios. La santidad, lo bueno, lo justo de Dios son sus atributos. Pero la luz es una expresión metafórica que se usa para transmitir todo esto que es Dios. Dios es eterno. La luz fue creada, hermanos. Cuando nosotros vemos Génesis capítulo 1, versos 3, 4 y 5, dice las escrituras de la siguiente manera: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas las llamó noche. Hermano, el escritor de Génesis deja ver dos cosas muy importantes. Uno, que la luz es notada como buena, no las tinieblas. Se refiere a la luz como buena, no a las tinieblas. Dos, muestra a Dios resaltando más a favor de la luz, de tal manera que no muestra las tinieblas como cosas creadas. Recuerden algo, todas estas narraciones, escritos de Génesis y lo que tenemos como Biblia fueron después de la caída, de la entrada del pecado al mundo. Y siempre se ha enseñado en teología que las escrituras apuntan a Cristo, hablan de la gloria de Dios y del plan redentor. Si usted detalla Génesis,
El primer día comenzó en la oscuridad o en tinieblas y terminó en luz. Cuando vemos el verso 2, dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Entonces, Génesis 1:2 ya muestra las tinieblas. Pero el verso 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. La luz es creación de Dios. Obvio, las tinieblas también, pero, o la oscuridad que había en ese momento, pero el escritor de Génesis quiere transmitir esta verdad a través de estos textos. El primer día de toda la existencia fue iluminada por la luz. Hermanos, qué sabiduría en el relato de la creación. Un mensaje redentor. Así fueron relacionadas la luz y las tinieblas en el pensamiento antiguo de los hebreos. Y nosotros podemos ilustrar con lo siguiente. Muchas veces cuando los hijos están en la calle de noche, los padres le dicen, busca lugares iluminados, aléjate de las calles oscuras, porque saben que ahí hay peligro, ahí hay cosas malas. Incluso cuando muchas veces después de ver una película de terror, se van a la habitación y no apagan la lámpara o el bombillo de la habitación. Se sienten seguros en la claridad, la oscuridad les produce miedo, espanto. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver todo este argumento que nos presenta Juan, eh, nos muestra que la luz manifiesta más adecuadamente la operación divina en un mundo que sin ella es oscuridad y caos. Aunque no es divina en sí mismo, podemos ver cómo la Biblia usa muy a menudo formas metafóricas para expresar la vida, la salvación, los mandamientos y la presencia de Dios. El pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte les resplandeció sobre ellas. Isaías 9:2. La luz es la antítesis literal y metafórica de las tinieblas. Así entendieron ese contraste los antiguos hebreos o judíos, pero lo entendieron viendo a Dios como el soberano y en control de todo. Los griegos se inclinaban más a un dualismo entre el bien y el mal, una lucha de poderes, pero sabemos que Dios no anda luchando ni peleando. Dios es el todopoderoso y el todo soberano. Los gnósticos, la luz era lo puro, lo espiritual, y las tinieblas como lo malo o la materia, etcétera, etcétera. La introducción de esta carta en los primeros versículos del 1 al 4 muestran el mensaje de la preexistencia y encarnación del Señor Jesucristo. Juan comienza introduciendo esta carta, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplaron y palparon nuestras manos, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Estas cosas os escribimos. Entonces, Juan nuevamente vuelve a escribir en el verso 5, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Pero ahora Juan resume el mensaje en la frase, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Una antítesis entre luz y tinieblas, una afirmación y una negación. Dios es luz, Dios no es tinieblas. Juan y los demás apóstoles entendieron quién era la luz de Dios. Sabían el significado y sabían que no era algo abstracto, no era una simple metáfora sin importancia, sino algo definido. La luz fue una persona convertida en mensaje.
Y el que vive ese mensaje vive de acuerdo a la luz de Dios. Juan escribió en su mismo evangelio, en el evangelio de Juan, él dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Juan capítulo 1, versos 4 al 9. Encontramos también en otra declaración del Señor, cuando Él dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Juan 8:12. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Juan 9:5. Jesús entonces les dijo, todavía un poco de tiempo, la luz estará entre vosotros. Caminad mientras tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Estas cosas habló el Señor en Juan capítulo 12, verso 35-36. El mensaje de que Dios es luz se refiere al mensaje de Jesucristo. El Señor Jesús no se vio como una luz ambulante. Se expresa de él también de una forma metafórica como aquella luz que alumbra y vino a los hombres. Cuando el Señor caminaba por esta tierra, cuando Él caminó en medio de nosotros pecadores, no, la gente no decía, ay, mira, ve, ahí va un hombre alumbrando. Ay, mira, ahí va una luz caminando, no. A lo contrario, se vio como un hombre común y corriente, de tal manera que Judas lo distinguió en la oscuridad con un beso para entregarlo. Pero el Señor Jesús, ahí, él estaba siendo la imagen visible del Dios invisible. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo y el Padre uno somos. Muchos pueden decir que el que Dios es luz se refiere a sus perfecciones morales, pero el contexto en que estamos es que el mensaje de Dios es luz, es la manifestación del Señor Jesucristo al mundo por parte de Dios. Es lo que Juan presenta como introducción en esta carta. Esa luz representada en el Señor Jesucristo es el mensaje de su preexistencia, su encarnación, muerte, resurrección, ascensión. Él caminó en este mundo. Esa luz era y es el mensaje de vida a los pecadores. La vida era la luz de los hombres, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La humanidad se entregó y se entrega voluntariamente a las tinieblas, a la muerte, al pecado. Rechazaron y rechazan a Jesucristo. Odian esa luz, odian a Cristo y amaron y aman más las tinieblas. La muerte no fue ni es el plan de Dios para el hombre. La muerte no procede de Dios. La muerte es consecuencia del pecado. El aguijón de la muerte es el pecado. Dios, hermano, no inclina el corazón del hombre a pecar. Dios no se complace en el pecado. Muchos se excusan y dicen, es que Dios entiende que soy débil en la carne. Es que Dios sabe que yo lo quiero, pero a mi manera. Muchos dicen que aman a Dios, pero no tienen a Jesucristo. Creen que llegarán al cielo volándose a Jesucristo. Si las personas mueren lejos del Señor Jesús, estarán condenados por los siglos de los siglos.
Ay de aquellos, hermanos, ay de aquellos que mueren lejos de la luz de la vida. Ay de aquellos que morirán lejos de Jesucristo. Les esperan densas tinieblas, oscuridad donde será el llanto, el crujir de diente por los siglos de los siglos. La Biblia deja ver una imagen del tormento eterno cuando habla de una persona en el infierno y otra en el cielo. Y el que estaba en el tormento, en el infierno, Lucas 16:24 lo registra de una manera sorprendente. Lucas 16:24 comienza ese texto diciendo, y gritando, el que está en el infierno, el que rechazó la luz de Cristo y amó las tinieblas, dice Lucas, y gritando, hermanos, comienza ese texto, y gritando. No era que medio hablaba, no era que susurraba, el hombre gritaba a todo pulmón, con todas sus fuerzas. Y dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Dios no tendrá por inocente al culpable. Dios es Dios, no es injusto. Él será implacable, hermanos, en aplicar la justicia. En Él no hay tinieblas, hermanos. En Él no hay tinieblas. Así termina el verso 5. Y no hay ninguna tinieblas en Él. Un carácter santo que contrasta con el pecado. Juan frecuentemente contrasta cosas opuestas, valga la redundancia, la verdad con la mentira, el amor y el odio, lo bueno, lo malo, la vida y la muerte, la fe y la incredulidad. Y ahora Juan traslada ese contraste entre la profesión de fe versus la vida de piedad de un creyente. Les invito a leer 1 de Juan, capítulo 1, verso 6, que es el texto de base que estamos desarrollando. Dicen las Escrituras, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Juan, al decir Dios es luz, está dando una declaración breve que describe la naturaleza, la esencia y el mensaje de Dios. Ese mensaje se centra en la persona del Señor Jesucristo, quien es la revelación directa de la naturaleza y el carácter de Dios. Andar a la luz de Dios es andar en Cristo. El versículo 6 cita las siguientes frases: comunión, andar y practicar la verdad. Pero los contrasta con una falsa profesión de fe. Muchos comentaristas afirman que habían falsos maestros quienes decían tener comunión con Dios y estaban dentro de la iglesia. Compartían, mostraban un andar, un practicar litúrgico, pero en realidad eran falsos hermanos, o en este caso falsos maestros. Juan, en el capítulo 2, verso 19 de la primera carta que estamos desarrollando, así lo confirma. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. En algunas ocasiones, el mensaje del evangelio se distorsiona con una aparente luz, y muchas de esas falsas enseñanzas habían cautivado a muchos en ese entonces, llevándolos a creer que estaban en la verdad y en realidad estaban viviendo era el error.
El apóstol Pablo le tocó enfrentar estas distorsiones de la verdad. Él escribe en 2 Corintios capítulo 11, versos 13 al 15, porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Figúrese, hermano. Están dentro. Y dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministro de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hermanos, Satanás no se aparece como el diablo en medio de las iglesias. Aquí yo soy el diablo y vengo por los cristianos a llevármelo, y todo el mundo corriendo porque va el diablo con el trinche y todo lo demás. No, hermanos. Él se filtra con enseñanzas vestidas de una aparente luz por medio de sus ministros, hermano. Y esto es más delicado, y esto es lo que Juan está queriendo resaltar en todo el contexto de esta carta y en este texto. Hay que tener en cuenta, hermanos, que Juan le escribe a los griegos, y en ese contexto cultural, la filosofía griega afirmaba que la comunión se basaba solamente en el conocimiento, sin importar la clase de vida que se llevaba o se practicaba. También los falsos maestros gnósticos aseveraban que la luz se refería al conocimiento. De cierta manera podemos entender por qué Juan pasa a relacionar ahora el conocimiento con el vivir. No solamente que sepan el mensaje de Dios, sino que también de acuerdo a ese mensaje que es Cristo Jesús en nuestros corazones, así deben de vivir. Y ahora Juan lo muestra de esa manera. Les invito a leer Primera de Juan, capítulo 1, verso 7 del texto que estamos desarrollando en esta mañana. Dice las Escrituras de la siguiente manera: pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Andamos en la luz enfatiza una acción continua. En el Nuevo Testamento, andar es una metáfora para la vida cristiana. Si de pronto usted quiere profundizar un poco más de esto, el pastor Oduber, en su trabajo de maestría, él habló de la metáfora del camino. Allí puede consultar todo esto también con relación al significado del andar. Y dice Bob Utley, un comentarista, la verdad es una forma de vida, no solamente un conocimiento. Allí, hermano, allí radica la verdadera comunión los unos con los otros en la verdad de Dios vivida en una comunidad cristiana. El término comunión en este texto proviene del vocablo griego koinonia, que significa participación conjunta de dos personas. Pero esta koinonia está basada en que los creyentes saben, conocen y viven, comparten la vida del Señor Jesús. Dice un comentario: conocer a Dios no es una verdad abstracta, es una relación que inicia con la comunión y se desarrolla en una vida similar a la de Jesucristo. La meta del cristiano no es únicamente llegar al cielo cuando muramos, sino también hoy mismo, hermanos. Ser como Cristo, andar a la luz de Cristo, vivir a Cristo, vivir los mandamientos del Señor. Y quiero hacer una aplicación aquí, hermanos, aprovechando que estamos hablando del tema de la familia. Muchas veces es triste cuando hay matrimonios que se separan por incompatibilidad de carácter. Hermano, yo creo que
eso no es tanto incompatibilidad de carácter, sino pecado. ¿Saben por qué lo digo de esta manera? Porque el matrimonio en este sentido voy a hablar del matrimonio cristiano. Dos cristianos que se han casado. Cuando dos cristianos que se han casado apelan a problemas en este caso, de carácter, ¿saben por qué se da eso? Porque no viven a Cristo ni andan a la luz de Cristo. El matrimonio de creyentes, cada uno tiene que vivir a la luz de Cristo. Cada uno, tanto el esposo como la esposa, tienen que vivir a Cristo dentro del matrimonio. Y cuando esos dos creyentes viven a Cristo dentro del matrimonio, hermanos, el carácter que va a haber dentro de ese matrimonio es el carácter de Cristo que cada uno de los cónyuges refleja el uno al otro y a su entorno, y en este caso, si tienen hijos, a sus hijos. Es el carácter de Cristo. ¿Y cuál es el carácter de Cristo a través de las Escrituras también? El amor, la misericordia, el perdón, la compasión. Y eso es lo que nos lleva en el sentido de los matrimonios cristianos a que la luz de Cristo esté en nuestros hogares viviendo. El matrimonio cristiano no es el título, hermanos. El matrimonio cristiano son dos personas que viven a Cristo y se unen. Por eso la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. En Cartagena hubo un caso que me sorprendió. Una hermana que era cristiana, su esposo no. Y me contaban que el esposo le prohibía ir a la iglesia. Y la hermana se escondía a orar, a buscar al Señor. Y el esposo murió. Y esta hermana lloraba la muerte de su esposo. Y me definían que al final ella le dijo a un hermano, hasta lo último amé a mi esposo. Hasta lo último le pedí al Señor por él. Y dice que le hacía falta a su esposo. Era una mujer que a pesar de que no vivía con un creyente, pero esa mujer vivía a Cristo. Mostró la luz de Cristo. Vivió el mandamiento del Señor hasta el final, hermanos. Hermanos, y en esta comunión también está el mensaje del amor los unos por los otros. El vínculo del amor en medio de esa comunión. La falta de amor hacia otro cristiano es una clara señal de un problema de nuestra relación con Dios. Así como pasa en el matrimonio. La falta de amor hacia otro cristiano es una clara señal de un problema en nuestra relación con Dios. Un ejemplo, nosotros los hombres, nuestras esposas son nuestras esposas, pero son nuestras hermanas en Cristo. Nosotros como varones somos sus esposos, pero somos sus hermanos en Cristo. ¿Y sabes qué? Antes nosotros de ser esposos, somos hijos de Dios. Antes de ser esposos, somos hijos de Dios. Mujeres están casadas. Antes de ustedes ser esposas, son primeramente hijas de Dios y tienen que vivir a Cristo y en el amor de Cristo. Y en esa comunión que se da dentro del hogar y fuera del hogar y en la iglesia, la falta de amor hacia otro cristiano es una clara señal de un problema en nuestra relación con Dios. Así lo expresa Juan en su primera carta, capítulo 4, verso 20-21. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano
a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ama también a su hermano. Tal fue el amor de Dios por nosotros, hermanos, o tal cual fue el amor de Dios por nuestros hermanos, que entregó a su propio Hijo para morir por ellos. Ese es un concepto teológico del amor por el prójimo, la muerte de Cristo. Cristo Jesús entregó su vida por mí, por ti y por nuestros hermanos. Su sangre fue derramada en sacrificio por cada uno de los creyentes que conforman la Iglesia Universal de Cristo. No solamente debemos amar a nuestros hermanos de nuestra iglesia local, de nuestro entorno, sino a los demás hermanos que están en otras iglesias. Sabemos, hermanos, que muchas veces hay diferencias en algunas cosas que no compartimos. Temas de carácter, de personalidad, de doctrinas. Quizás nosotros como Iglesia Bautista Reformada somos más conservadores en algunos temas que otras iglesias, pero hay que tener un equilibrio en amor en medio de toda esta diferencia. Miren, en estos días hablaba con un hermano con quien tengo una muy buena comunión, una muy buena relación. Y el tema era un tema que quizás todos ustedes hayan escuchado, el culto y la música. Si eran solo himnos o si eran himnos más otra cosa. Entonces, hablábamos en medio de todo eso, yo le decía, bueno, nosotros creemos y ojalá el Señor nos permita como iglesia local que lleguen personas, hombres o mujeres que toquen instrumentos y puedan acompañar los himnos con esos instrumentos. Eso no tiene ningún problema. Pero la Biblia habla de himnos. Le hablaba yo y comenzamos a debatir un poquito. Entonces yo nada más, para resumirle el tema, yo nada más hice una pregunta. Le dice, bueno, demuestra por la Biblia que la iglesia no solamente cantaba himnos, sino otras cosas. No pudo demostrarlo, ¿no? Pero es que en ese momento yo le decía, muchas veces se habla de los elementos o las circunstancias, pero le decía, hubo una carta escrita por Plinio, un gobernador de la provincia de Bitinia. En el año 212, él escribe una carta al emperador Trajano, donde le escribe dentro de todo, él le dice, los cristianos quienes se reúnen a cantar himnos y a comprometerse con su Dios en no hacer esto. Esa es una carta escrita por un pagano, una fuente externa a la Biblia que muestra la evidencia de cómo la iglesia adoró también después de que los apóstoles ya habían muerto, después de que los apóstoles ya habían pasado. Entonces le decía yo, el tema no es que se usen instrumentos, no se usen instrumentos, nosotros no tenemos problemas con eso. El tema es preservar el principio que muestra el Nuevo Testamento para adorar a Dios. Total, hermanos, mostramos los argumentos, pero ¿saben qué? Hablamos respetuosamente, con argumentos, sin realizar ataques o difamaciones personales, y seguimos conservando una gran amistad. Después de eso hemos seguido hablando y molestando y todo lo demás. O sea, estamos llamados a mantener un equilibrio. Es lógico que tengamos mayor comunión con aquellos que guardamos los mismos distintivos, pero eso no es motivo para rechazar ni tampoco para que nos rechacen a nosotros. Tampoco debemos de guardar silencio frente al error en doctrina, sino denunciarlo, mostrándolo con argumentos bíblicos contra el error,
Eso no es rechazar, eso es mostrar amor corrigiendo con la verdad de Dios. Y hermanos, en los primeros siglos donde está Juan escribiendo esta carta, los primeros gnósticos que aparecieron, que lo muestran como un gnosticismo incipiente, ellos negaban la verdadera humanidad de Jesús. Ellos negaban la verdadera humanidad de Jesús. Y Juan utiliza el término sangre dentro de ese texto 7 para reforzar el aspecto humano de Jesús. Entonces, con los tales no había comunión. Con los gnósticos no había comunión porque ellos negaban la humanidad del Hijo de Dios, negaban la encarnación del Hijo preexistente, de Dios el Hijo. Ellos andaban en la luz y no en las tinieblas. Ahora bien, bajo el Antiguo Testamento se habla de la purificación por los diferentes ritos de la religión judía y se limpiaban con agua las manos, los pies antes de entrar al lugar, al tabernáculo y todo lo demás, etcétera, etcétera. En el Nuevo Testamento, la sangre del Señor Jesucristo nos ha limpiado, nos ha purificado de todo pecado. El mensaje de Dios es Cristo y este crucificado. En Jesucristo nuestros pecados, hermanos, fueron castigados. El Señor Jesús se ofreció como la ofrenda por nuestros pecados. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo el mundo está bajo pecado. El mundo está condenado por el pecado. El pecado es infracción de la ley. Y en este caso, la justicia se satisface castigando al infractor. Si Dios ofrece perdón sin castigo, eso lo hace injusto. La infracción de la ley se honra por medio de la justicia retributiva, en este caso, el castigo. Por lo tanto, si estás en Cristo, si caminas con Cristo, si mueres en Cristo, tus pecados ya fueron castigados en Cristo. Pero mi amigo, te tengo una fatal noticia. Quizás nos estás viendo por medio de este canal o posteriormente. Te tengo una horrorosa noticia. Si estás fuera de Cristo, si mueres lejos de Jesucristo, tus pecados serán castigados en ti, porque Dios no es injusto. ¿Para qué vivir en esta tierra si moriremos lejos del Señor por la eternidad? Eso solo lo llegamos a comprender cuando rendimos nuestras vidas al Señor y entendemos la temporalidad y lo transitorio de la vida. Y esto es el todo del hombre, dice Salomón. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Eso es el todo de nosotros. Ese es el todo del cristiano. Ven a Jesús. Amigo, ven a Cristo. Busca al Señor. Huye de la condenación. Huye de la muerte eterna, separado de Dios por los siglos de los siglos en el infierno. Cerrarás los ojos un día. ¿Dónde los abrirás? Ninguno sabe ni el día ni la hora que hemos de partir. Por lo tanto, mi amigo, si no conoces al Señor, arrepiéntete de tus pecados. Rinde tu vida a Cristo. Busca a tu Salvador, busca a tu Rey, busca a tu Señor. Clama por su misericordia en este momento, por tu vida. Cristo es la luz del mundo. Busca una iglesia bíblica, reformada, donde puedas conocerle cada día y servirle. En cualquier momento puedes morir. ¿Y cuál será tu destino final si no estás en Jesucristo? Quiero terminar con lo siguiente.
Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. O estamos en la luz de Dios, que es Cristo Jesús nuestro Señor, o en las tinieblas del pecado, cuyo Señor es Satanás. Hoy hemos hablado de la metáfora de la luz y las tinieblas, desarrollada en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versos 5 al 7. Hermanos, que el Señor nos ayude cada día a perseverar en esta luz. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Amén.